Bueno, yo creo que lo que pretendemos con Mario, con Ernesto, con Daniel, es que cada una de las personas, de los compañeros, se va enganchando por diferentes temáticas. A algunos a lo mejor les gusta después ir a profundizar la filosofía, a otros la historia. Nosotros tiramos todo y lo resignificamos para la etapa actual. Hoy vamos a empezar a meternos en el barro de la política. Lo vamos a hacer a través de estos 4 puntos que tiene el módulo, pero que tiene un nombre esencial y que debe definir, o por lo menos para mí define, y creo que para mis compañeros también, aquello que muchas veces se tiende a desplazar de la mecánica del pensamiento. Y eso que es tan importante y que en realidad define cada una de nuestras acciones, ya sea profesional, política o la interpretación de los acontecimientos, tiene que ver con que afirmemos muy convencidos, y si hay dificultades para interpretar esto, lo discutimos en el debate, que el único sujeto histórico es el pueblo, el único que escribe la historia, el único que define los paradigmas a futuro es el pueblo. No, los líderes se mueren, todos nos morimos, todos somos, pero el pueblo como entidad, como identidad, como conciencia, como historia, como transmisión oral, es un cuerpo que define la nación, define la patria. Sin pueblo no hay patria. Sin pueblo no hay patria. Entonces, esto evita, y por eso hago hincapié en esto, en el título del módulo de hoy, porque esto evita aquellas tergiversaciones que le ponemos nombres simples, que después si quieren lo discutimos, no es el tema de hoy, porque tiene que ver con la construcción ya política de los caminos y el desarrollo de las herramientas a construir políticamente, pero desviaciones de estas son tanto el vanguardismo como el basismo, digamos, ¿no? Las dos desviaciones que uno... Porque el basismo dice, no, que el pueblo haga todo, y como que uno se queda al margen como si uno no fuese pueblo, cuando la militancia lo que tiene que hacer es apuntalar aquello que va produciendo como conciencia colectiva al pueblo. Y el vanguardismo que dice, no, nosotros, el pueblo es una masa informe, es una masa amorfa, nosotros tenemos que conducir esta masa amorfa, y esto expresa el vanguardismo. Yo no le voy a poner etiquetas a eso, lo vamos a discutir en el módulo 4, cuando hablemos de la filosofía de la liberación y los procesos de construcción del pensamiento, que me parece mucho más interesante que incluirlo ahora. Pero les dejo la idea fija, esto de que lo vayan procesando, puede que alguno no está de acuerdo, porque muchas veces los pueblos se repliegan. Y esto es un lío, digamos, ¿no? Entonces, cuando se repliegan, tratamos de catalogarlos, mirá cómo se repliegan, qué estúpidos que son, están entre... Pero los pueblos se repliegan. Y esto lo vamos, insisto, a analizar más adelante. Pero hoy tenemos 4 ítems que lo vamos a dividir en 2 para el eje de la charla y la filmación, que son los movimientos sociales y políticos, por supuesto, del siglo XIX y XX, la irrupción de los trabajadores, que son los 2 primeros títulos. ¿Voy bien? Digo, no, ¿me llega a Hualtanque todavía? Sí, bueno. Después viene el tema de la resistencia peronista, por eso digo que ya nos metemos en el barro. Y por último, la doctrina de seguridad nacional, porque nos pareció importante incorporar este tema, porque es ahí donde se produce una visualización muy clara con lo que está pasando hoy. ¿Sí? Ya empezamos a meternos en el barro. Así que si ustedes están de acuerdo, arrancamos. Si ustedes quieren hacer un alto a mitad de camino, lo hacemos. Ustedes, como dijo Artigas tiene una frase maravillosa. Yo, viste que soy artiguista, ¿no es cierto? Dije, y Artigas ante la asamblea, ¿qué decía? Dice, mi poder emana de ustedes y cesa ante vuestra presencia. Eso es lo más maravilloso que uno puede. Así son los líderes políticos en general. Entonces, vamos a empezar con cómo son los movimientos sociales desde el inicio de la historia. No vamos a repetir lo que dijimos la semana pasada
sobre el tema de los pueblos originarios. Hubo procesos muy interesantes para analizar, pero se nos haría muy largo. Podríamos nombrar Tupac Amaru, Tupac Atari, ¿no es cierto? Atari, perdón. Podríamos nombrar los procesos incluso de resistencia de los pueblos. Claro, vamos también a incorporarlo. Muy bien. Podemos incorporar Caca Fulcurá, fue el último resistente ante... O sea que eso también son procesos populares. Pero en realidad lo que vamos a hacer de los movimientos sociales es una interpretación que con Mario y con Ernesto la veníamos hablando hoy, sobre que no siempre los movimientos políticos y sociales tienen una misma raíz. No siempre tienen una misma raíz. No tiene la misma raíz el 25 de mayo de 1810 que la revolución de Potosí en 1809, que termina con Villarroel colgado en la Plaza de la Paz. Eran procesos diferentes. Ahí era un proceso popular y acá era un proceso con invitaciones, como dijimos el otro día, lo cual implica, bueno, es un proceso popular de alguna manera controlado entre los decentes, digamos, ¿no? Pero esos procesos populares, ahí está la raíz filosófica. En aquel momento uno tiene que siempre pensar y estar situado de dónde, cómo estaba el pueblo. El 90% eran analfabetos o más. Eran todos analfabetos. Leer y escribir era una condición que durante el siglo XIX se mantuvo. Entonces, uno dice, ¿y dónde surgían las ideas? ¿Quién se enteraba que había caído Fernando y Carlos en España? Se enteraban los que leían, no se enteraban los que no leían. Después los otros se enteraban por transmisión oral. Pero esos procesos, al ser identitarios de una clase social, dejaban afuera a otra clase social. ¿Sí? Y esto se expresó como les contamos la semana pasada, se expresó en 1811 con la Revolución de los Orilleros. Que por supuesto en la historia Mitre sentía olor a transpiración y se desmayaba. Así que imagínense que obviamente esto fue desaparecido de la historia y lo único que quedó de esa historia es el pueblo de Campana que pasamos y nadie sabe por qué se llama Campana antes de Zárate. Si no, nadie sabe. ¿Y por qué se llama Campana? ¿Porque había muchas iglesias? No, porque había un doctor Campana que fue el representante de los orilleros en la Junta Grande. Entonces, ¿tenían raíz identitaria? Sí, pero era diferente. Era diferente, era una raíz identitaria absolutamente diferente. Una maniobraba en los márgenes de la legalidad. ¿Por qué? Porque les vuelvo a decir, la bandera española estuvo en el fuerte de Buenos Aires hasta 1813. O sea que maniobraba ahí, maniobraba en el marco de seguir siendo parte de Cádiz, ¿no es cierto?, y del gobierno en el exilio, como provincia ya no como colonia, tratando de ser parte de eso, que no sabían si iba a reformularse o no, pero no era una ruptura. No era una ruptura. Aunque sí era una ruptura económica. Sí era una ruptura económica. Porque si no, nadie se explica por qué Belgrano va a pelearse con los paraguayos, que tenían la misma actitud que Buenos Aires. ¿Y por qué se pelean? Por el puerto. ¿Quién manejaba el puerto? ¿Quién manejaba la aduana? Esto es. Entonces, hay una raíz que dicen, bueno, los morenistas jacobinos, los saavedristas más pensando en lo criollazo, ¿no es cierto? Esta pugna se daba, pero también había una pugna por los mangos. No sé si soy claro para decirlo académicamente. Esa pugna de intereses es la misma pugna de intereses que desencadena hoy cualquier guerra. Cualquier guerra. Ustedes podrán ver 10.000 justificaciones, 20.000 explicaciones, 100.000, digamos, dramas, pero lo que justifica siempre la guerra es el tema de los intereses económicos y fundamentalmente estratégicos. Y esto pasaba. O sea que los movimientos populares en la Argentina empezaron a encarrilarse recién con Dorrego, recién con las masas populares sintiéndose representadas por alguien que sintetiza. ¿Qué es aquel que conduce? Es alguien que sintetiza las aspiraciones, las necesidades y los intereses del pueblo. Ese es alguien que conduce.
Yo siempre digo, y cuando lo veamos hoy mismo, el tema de la resistencia peronista, vamos a ver que Perón hasta el 17 de octubre de 1945 era Juan Domingo y el pueblo lo hace Perón, digamos. El pueblo lo hace Perón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta conciencia histórica que se va desarrollando por 200 años, 150 años, va vertebrando una idea de pertenencia y de identidad que encuentra en una cabeza, mamita qué cabeza, esta síntesis histórica que hace que Juan Domingo deje de llamarse Juan Domingo y se empiece a llamar Perón, digamos. Esto es así. Entonces, pero claro, hoy hablábamos con Mario, empiezan a producirse procesos populares que siempre fueron estigmatizados por el enemigo. Podemos hablar de Rosa, pero no nos vamos a extender mucho. Podemos hablar del fusilamiento de Dorrego. El primer presidente de la Corte Suprema de Justicia del país es el que le dice a Lavalle: vaya y fusílelo rápido sin que nadie se entere y después dé una explicación lógica que permita salvarnos frente a la historia. Así que la Corte Suprema, Lorenzetti, cuídate porque vení descendiendo mal, digamos, de la historia, ¿no? Salvador María del Carril se llamaba, que después fue el juez de la Corte Suprema. En realidad fue el segundo porque tuvo un periodo muy chiquito el primero interino. Y esto entonces demuestra cómo el poder siempre está consolidado en las instituciones. ¿Qué manejaban las instituciones? La aduana, el puerto, la justicia, ¿no es cierto? Siempre tienen una gran capacidad de apropiación de las herramientas de poder, como lo vemos hoy. Eso se llama cuáles son los ejes estructurales sobre los cuales se asienta el enemigo, que son capaces de borrar a Rosas de la historia, de borrar el sable de San Martín de la historia, de borrar la vuelta de obligado, o como escribe Romero en su libro de historia, la derrota de la vuelta de obligado. Y fue una derrota, pero hay derrotas que son estratégicas. Y ahí me quiero detener un poquito. Rosas, que yo siempre digo que gracias a Perón fue conocido en la Argentina. Si no hubiese habido un Perón, Rosas desaparecía de la historia. Como Mitre lo enterró, ¿no es cierto? Nadie sabía quién era Rosas. Los más grandecitos se habrán enterado que en la escuela primaria de Rosas ni se hablaba de un déspota que anduvo. Rosas era el tipo más conocido y respetado en el mundo hasta el año 50. Respetado. Sobre todo después de haber provocado un grave daño a la OTAN de hoy, que era la armada anglo-francesa. Inglaterra y Francia, la dueña de los mares. Pero además tenía un apoyo popular que siempre fue denigrado por el enemigo. Esto, ¿no es cierto? Esta denigración de la violencia, de aquello que tiene que ver con que perseguían. Esta historia se repite, de la corrupción, de la mujer, de la escurra, ¿no es cierto? Que ustedes saben que Rosas crió al hijo de Belgrano, lo sabían, ¿no? Crió al hijo de Belgrano. Belgrano tuvo una relación. Por eso los que dicen que Belgrano era rarito, no. Tenía un hijo que lo tuvo con la hermana de Encarnación, la mujer brava, una Evita prácticamente del siglo XIX, como Manuela Sáenz allá en Guayaquil, con Bolívar, mujeres muy fuertes. Los que viajen algún día a Ecuador, sobre todo a las mujeres, les pido, si algún día van a Quito, no dejen de visitar la universidad que ha hecho el Pacto Andino ahí, que se llama Universidad Simón Bolívar, que está dedicada a las mujeres que nosotros desconocemos de toda la historia latinoamericana, hasta incluso las que murieron fusiladas por el enemigo. La historia de esto no dice nada. La historia de Argentina no dice nada, nos dice que Bolívar era un enfermo del poder, y sin embargo Bolívar escribió 1333 discursos, fue nombrado presidente y dictador 7 veces, nunca asumió y siguió combatiendo hasta la última batalla de Ayacucho. Ese era el pelele que mostraba Mitre. Así que imagínense, por eso es muy importante visualizar cómo opera el enemigo desde la historia. Por eso estamos hablando de esto con mucha profundidad,
porque lo que hace Rosas sabe que no le puede ganar. Es lo mismo que si viene la OTAN o vienen los portaaviones norteamericanos, no le podemos ganar. ¿Cómo se vence cuando no se gana? Se vence con inteligencia, se vence produciendo daño, que le salga caro. Si me permiten ustedes, una digresión. Nosotros deberíamos seguir la guerra de Malvinas por otros métodos, ¿sí? La comercial, la diplomática, ver qué hacemos con los residentes ingleses, con las empresas inglesas, mientras ellos se roban el mar continental argentino, bueno, acá cobrarle un impuesto diferenciado. Bueno, podemos, pero si uno tiene espíritu de guerra, lo desarrolla para recuperar las islas. Ahora, si tiene un espíritu de sumisión, obviamente esto no va a suceder. Nosotros los que creemos que cuando decimos hay que recuperar la Malvinas, hay que implementar todas las acciones políticas, diplomáticas, comerciales y las que se nos ocurran junto con nuestros compatriotas de la Patria Grande para impedir que Malvinas pueda desarrollarse graciosamente como están ahora planteando para que facilitarle la cuestión a los habitantes de Malvinas. Hay que hacerle gastar el doble, el triple, porque a los ingleses lo que más les duele es el bolsillo. Y si tienen que hacer un largo viaje para llegar, un largo viaje para irse, un largo viaje para abastecer, un larguísimo viaje, y no pueden traer a su gente a los hospitales argentinos, no pueden traer a su gente a las universidades argentinas, obviamente le va a costar todo el doble. Y esto debe ser, pero también es verdad que nosotros queremos recuperar las Malvinas y no echar a los habitantes. Si tenemos 250.000 ingleses viviendo en territorio, podemos tener 3.000 ingleses viviendo en las Malvinas, pero queremos tener 20.000, 30.000, 40.000 argentinos conduciendo las Malvinas. Son cosas diferentes. ¿Se dan cuenta? El tema de la identificación del enemigo es tan clara en los procesos históricos que cuando llegamos a la realidad a veces nos perdemos un poquito, ¿no es cierto? Nos quejamos de alguna maniobra dispersora o dispersiva del enemigo, pero en realidad cuando Rosas se enfrenta a esa coalición, está enfrentando a la OTAN de hoy. Eran las dueñas de los mares. Y no es la batalla de obligado. Son múltiples batallas. Está Tonelero, está Quebracho. Son múltiples batallas. Para los que saben historia, sabrán que hubo muchas más acciones que cuando llegaron a Corrientes y a Paraguay no pudieron vender una cajita. Bueno, no había fósforo todavía. Andá a saber cajita de qué vendía. Pero vela, una caja de vela. No podían vender caja de vela. Entonces, por eso San Martín le lega. Y los que dicen que San Martín se va abatido, viejito, a Inglaterra, hay un libro que les recomiendo, que es muy bueno, que es de un tipo que no es tan bueno, pero no importa, de Rodolfo Terraño, que se llama algo así como 1820, o 18... Tiene un nombre así porque es el año que estaba San Martín en Inglaterra, antes de ir a Granbur. ¿Qué dice Terraño? Día a día lo relata. San Martín estaba ahí armando un ejército por si fracasaba Bolívar, porque estaban los ejércitos españoles. Le fue a pedir a la corona inglesa que reconozca la independencia argentina, mejor dicho, de la Patria Grande. Y la corona inglesa le dijo que no, porque si no tenía que entrar en guerra con las demás monarquías de esa época. Eran todas monarquías. Y si la monarquía española estaba peleando en territorio americano, ellos no podían. Entonces San Martín lo que hace, dice, bueno, armemos el plan B de Bolívar, porque si Bolívar fracasa, volvemos a ir nosotros. Esto es San Martín, no es la historia boba que nos cuenta Mitre and Company. Esta es la historia de un San Martín verdadero que está atento a lo que pasa, que incluso hasta lo recibe a Sarmiento, lo recibe a Alberdi, ¿no es cierto? Es decir, San Martín está vivo políticamente allá. Es más, por eso le lega testamentariamente su sable a Rosas. Le lega su sable y esto es enterrado. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la oligarquía cuando ganó la batalla de Caseros? Los pasó de huello. No tienen piedad. El enemigo no tiene piedad. El movimiento nacional no mata. El que mata es el enemigo. Y esto fue a lo largo de la historia. Sarmiento le dice a Mitre, no ahorremos sangre de gaucho.